sus compañeros, pero voy a aprovechar ese tiempo para así dejar muy claro la otra experiencia, o sea, perdón, la otra actividad, la actividad de investigación. Ya. Entonces, comenzando. Lo primero que vamos a ver es una pequeña recapitulación de la clase 4, porque en realidad pasó mucho más de una semana. Yo les podría haber dicho una semana, pero en realidad si tuvimos la clase el miércoles, después de miércoles a lunes, y después de lunes recién a la clase de hoy. Así que nunca está de más. Entonces tenemos que, estuvimos trabajando con la suma y resta en CA2, donde teníamos que tener claro que vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos, por ejemplo, en la básica, que era sumar, por ejemplo, este 14 más 7, donde teníamos las unidades, teníamos las decenas, centenas, ¿cierto? Y vemos que un 4 más 7 iba a ser 11, poníamos un dígito acá, el primero 1, el de la unidad, y el siguiente lo pasábamos a la otra columna, como si fuera un acarreo, ¿cierto? O un carry, que se le dice muchas veces en los libros que están en inglés. Y después sumábamos acá, en esta columna, ¿cierto? 1 más 1 nos da 2, y ahí en definitiva es el resultado. ¿Sí? Exactamente lo mismo vamos a hacer. Con la sola diferencia que tenemos que tener en cuenta que en binario, por ejemplo, 1 más 1, lógicamente va a dar 2, sin embargo se escribe así. La suma de ese dígito que quedó ahí, es ese 0, y el acarreo es 1, ¿cierto? Tenemos también que 1 más 1 más 1 nos quedaba 1, 1, donde el acarreo carry es 1, en este caso, ¿cierto? También. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada, donde podíamos nosotros ir operando estos números. Teníamos en este caso dos números positivos, ¿cómo lo sé? Porque tienen bit de signo 0, como ustedes pueden identificar. Además están en CA2 y usando 8 bits. Algo muy importante, que también voy a remarcar en un siguiente ejemplo, es que la cantidad de bits que estamos usando tiene que mantenerse. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando con 8 bits y estoy sumando, tengo que llegar a 8 bits. Si es que me diera por ahí un resultado con un bit de más, ese bit de más yo lo elimino, lo descarto. No por el número que sea, sino por el hecho de que me estoy pasando la cantidad de bits. Vemos que acá yo tenía un número positivo, que era en particular el más 26. ¿Cómo lo calculábamos? Dándole el peso a cada uno de los dígitos, que teníamos uno. Este pesa un 2, un 8 y un 16. Vemos que nos da un más 26, ¿cierto? Porque es positivo. Este nos da un más 29. Al sumarlos, lógicamente, nos debe dar un número positivo, como vemos que efectivamente nos da, por subir de signo, y da correctamente el 55. Tal cual como, por ejemplo, operar estos números. ¿Sí? ¿Qué ocurre después? Fíjense que aquí los dos números eran del mismo signo. Acá tenemos que, por ejemplo, este número es un negativo, ¿cierto? Y este es un positivo. Lo identifico por el bit de signo 1. Podemos ver su valor si quisiéramos, ¿cierto? Pero en principio, ¿cómo lo operábamos? Íbamos diciendo 1 más 1 va a ser 0, 1, 1 más 1, 0, 1, 1 más 1, 0, 1, y estos tres 1, ¿cierto? Nos daba 1, 1. Después 1 más ceros nos da 1, ahí sí 1. Después otro 1, y por último ese 1 que es el bit de signo. Vemos que en realidad este número tiene 8 bits, ¿cierto? Y el bit de signo es 1. Por tanto, podemos saber que el número es negativo. Estábamos sumando un negativo con un positivo. ¿Estaba correcto? Lo comprobamos acá. Fíjense que este número es un 13, un más 13, porque este aporta un 1, ese aporta un 4 y ese un 8. También podíamos convertir directamente, ¿cierto? Por ejemplo, en hexa, esto sería un 13 y está listo. Teníamos también para el caso de este número, que si le damos el peso a todo lo que aparece acá, sería, por ejemplo, menos 128, que sería el peso que le corresponde a ese 1 por su posición, pero negativo, porque es el bit de signo. ¿Ya? Así podíamos calcular rápidamente el valor. Y a los demás le dábamos tal cual, 32, ¿cierto? Bueno, si partimos desde acá, 1, 2, el 4 no, ¿cierto? El 8, el 16 tampoco, y el 32. Y nos daba menos 85. Claramente el resultado nos tenía que dar negativo, ¿cierto? Porque era menos 85 más 13 debería dar menos 72, el cual pudimos comprobar acá, ¿cierto? ¿Hasta acá alguna duda respecto a suma? Es el momento. Si es que alguien se perdió la clase, por ahí no ha visto el video, porque recuerden que está publicado el de la clase 4. Mientras yo me hidrato, que ya está la tercera clase del día, así que va quedando menos voz, pero ahí le ponemos empeño. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de sumar y restar, nosotros al final lo que vamos a hacer es terminar sumando. ¿Ya? Nosotros, de hecho, en todas las operaciones, cuando veamos multiplicación, sí, efectivamente, Frederick.
hay más cursos. Cuando veamos multiplicación y división, que multiplicación ya va a quedar para el miércoles, que espero ver multiplicación y división ese mismo día los dos juntos, ¿ya? Y cerrar con las operaciones básicas más o menos. Vamos a ver que en realidad yo voy a sumar acá también. Tengo que A menos B es lo mismo que decir A más menos B. O, si queremos ser más formales, decir que vamos a sumarle el inverso aditivo del B, ¿cierto? Así que ahí podríamos operar y solamente sumar. ¿Qué tenemos que recordar? Que en el caso de CA2, el hecho de cambiarle el signo a un número va a ser equivalente a aplicarle CA2. Por eso yo podría decir que si yo tengo, supongamos, un número positivo que parte con un 0, yo le aplico CA2, como si fuera un operador, ¿cierto? Me pasa a ser un número negativo. Si yo le vuelvo a aplicar CA2, me queda positivo. Y así puedo seguir así cambiándole el signo todo el tiempo, como si lo estuviera multiplicando por -1, tal cual. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces uno puede pensar y asociar que solamente un positivo le puede aplicar CA2 para hacer un negativo, pero al negativo no. Y en realidad eso no es correcto. En realidad yo le puedo a cualquier número aplicar CA2 para ir cambiándole el signo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Para lo siguiente, fíjense que en este ejemplo nosotros teníamos dos números positivos, lo identificamos por su bit de signo, y le queríamos quitar a ese número este número. ¿Qué hacíamos entonces? Exactamente lo que dice ahí. Vamos a sumarlo, pero a este número le vamos a calcular su complemento 2. ¿Y cómo lo hacíamos? Partíamos por la derecha, manteníamos todos los ceros hasta llegar al primer 1, ¿cierto? El cual también mantenemos, como pueden ver ahí, que lo dejamos en azul. Y los siguientes bits los invierto, simplemente. Así que, haciendo eso, podíamos sumar. Partíamos de la misma forma, ¿cierto? 1 más 0, 0 más 1, 1 más 1 me da 0 con un acarreo de 1, 1 más 1 me da 0 con otro acarreo, después nos queda ese 1, sumado con solo ceros nos queda 1, ¿cierto? Después 1 más 1, 0, 1, 1 más 1, 0, 1, y el último, ¿cierto? Que sería 0, 1. Y acá podemos ver que ocurre algo, que como teníamos, ¿cierto? Que estábamos trabajando con 8 bits, acá nos quedaron 9. Así que porque nos quedaron 9, descartamos ese noveno y nos quedamos únicamente con los 8. Importante, no lo eliminamos por ser un 1 en sí mismo. Lo eliminamos porque nos pasamos. Eso es lo importante. Porque podría haberse dado un caso que nos quedaron 1 acá y estuviéramos dentro de los 8 bits y estaría correcto. No habría que eliminar nada. Sería un error decir, nos quedó un 1, eliminamos. No, eliminamos solamente cuando nos pasamos de los bits. ¿Se entiende esa idea? Porque como les digo, es importante y es un error bastante común que se ve al principio. Que uno elimina, no, voy a eliminarlo porque es un 1, y no, es porque nos pasamos. Claro, ¿sí? Usted estaba leyendo un comentario ahí que me hizo reír. Ya, entonces cuando tenemos ese resultado, vemos que en realidad el número que nos dio es positivo. ¿Sí? Se fue eliminado el 1, lamentablemente. Pero en otra ocasión él podrá quedar, en otras ocasiones. Si comprobamos el valor, vemos que en realidad este número que estaba acá, rápidamente podríamos decir, si convertíamos, por ejemplo, a hexa, que esto era una D, ¿cierto? Que es un 13, ese es un 2, así que nos quedaba en definitiva un 45. Como este es un número en complemento a 2 y tiene un 0, ¿cierto? Como primer bit, vemos que en realidad es un más 45, el que está acá arriba. Este número de acá es más pequeño, ¿cierto? Era un 10 más 16, un 26. Sacamos ese 16, ¿cierto? Más ese 10, 26. También podríamos haberlo convertido 1 a 1, pero por lo general es más rápido hacerlo en hexa. Por eso es que lo hacemos en hexa. Y efectivamente, al restar 45 menos 26 nos da el más 19, lo cual se corresponde con el resultado. ¿Se fijan? En definitiva, solo sumamos. Y lo que hicimos fue, para poder sumar, este número que nosotros queríamos restarle al otro, le aplicamos complemento a 2 y ahí pudimos sumar. O sea, tal como aparece acá, ¿cierto? ¿Qué cosa es importante? Y ahí está bien destacado, ¿cierto? Al sumar y restar en CA2, debemos mantener la cantidad de bits con que se está operando. Los adicionales se eliminan. En este caso, generalmente va a ser un adicional el que queda, ¿cierto? Otro ejemplo. Tenemos acá este 1, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo son estos números, si les pregunto a ustedes? ¿Positivo o negativo estos dos números que están acá? ¿Negativo? Efectivamente. ¿Cierto? Son negativos. Por el bit de signo yo lo sé. Y en particular acá no se mencionaba, pero el complemento a 2 que estamos usando es en 5 bits, por lo que puedo ver. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este número, lo dejo tal cual,
¿cierto? Este número le voy a aplicar complemento 2. Fíjense que era negativo. Y le apliqué, en este caso, complemento 2 y quedó positivo, ¿cierto? Lo sumamos, ¿cierto? 0 más 1 nos queda 1, 1 más 1, 0, 1, 1 más 0 nos queda 1, aquí obviamente 0, y finalmente 1. Fíjense que acá nos quedó un 1 como último bit, ¿cierto? O como primer bit si lo quieren ver desde izquierda a derecha, ¿cierto? La pensé. Y no se eliminó, ¿cierto? No se eliminó por el hecho de que en realidad no nos pasamos, seguimos estando dentro de los 5 bits que teníamos disponibles. Así que está bien. Sería un error quitarle ahí. Sería un error. ¿Ya? Comprobamos. ¿Este número cuál sería? Vemos que en realidad ese aportaba un menos 16, este aportaba un 2, así que quedaba un menos 14. El de acá era un menos 16, este era un 8, un 4 y un 1, así que nos queda menos 3. Al quitarle a menos 14 menos 3, ¿cierto? Nos va a quedar en definitiva menos 11, porque nos queda menos 14 más 3. Y efectivamente nos da lo mismo en este caso. De izquierda a derecha en su pantalla, es verdad. Lo que pasa es que para ustedes está a la izquierda, ¿cierto? Por eso que a veces la pienso, pero es verdad, estamos viendo la misma pantalla en el mismo sentido, así que exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda respecto a la suma y resta? ¿Y el por qué quedó el 1? Por favor, si alguien tiene alguna duda, es el momento. Tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Ya, muy bien. Yo me aproveché de hidratar también. Y yo que me alegro. ¿Por qué te alegras, Franco? Ya. Javier, efectivamente, la resta siempre hay que pasarla hacia 2, o se puede hacer de otra manera. Bueno, en realidad no te puedo decir siempre de forma absoluta, no hay que hablar en absoluto, ¿cierto? Ustedes saben quiénes hablan en absoluto, ¿cierto? Pero para los métodos que nosotros estamos usando, estaría bien. Ya, me hacen reír con sus mensajes. Ya, entonces tenemos claro que podemos sumar y restar de la misma manera, ¿cierto? Y en el caso que nosotros queramos restar, simplemente al número que queremos restar le aplicamos complemento 2 y podemos sumar. Y ahí desarrollamos nuestra operación que es únicamente sumar, ¿cierto? La que manejamos de momento. Así que ahora, con eso claro, lo que vamos a ver es qué ocurre. Y aquí creo que ustedes algunas me preguntaron en la clase anterior, igual pasó harto tiempo, pero ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, yo sumo dos números que se salen del rango representable? Y de hecho, ¿cuál es ese rango representable máximo? Lo vamos a ver acá, miren. De la clase 3, nosotros sabíamos que en CA2 teníamos un rango máximo representable que iba desde menos 2 elevado a n menos 1 hasta el más 2 elevado a n menos 1 menos 1, ¿cierto? Para el caso de usar 3 bits, como tenemos acá, vemos que podemos representar desde el menos 4 hasta el más 3. Y como pueden ver ustedes acá las combinaciones, fíjense que para cada una de las combinaciones disponibles en binario, ¿cierto? Usando 3 bits, vamos a tener un número que corresponda. ¿Sí? Y vemos que claramente el que podemos representar acá, vamos a tener que es hasta más 3 únicamente, uno menos que el que tenemos acá, por el hecho de que el 0 nos quita, por decirlo así, una combinación de lo que sería los positivos. Y por eso siempre vamos a tener, por ejemplo, que podemos representar desde el menos 4 al más 3, desde el menos 8 al más 7, desde el menos 128 hasta el más 127 para el caso de 8 bits. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Que en definitiva hay un rango. O sea, yo tengo un rango que por una cantidad de bits puedo representar. ¿Qué pasaría si yo realizo una operación y el resultado me da más grande o me da más negativo o más pequeño entre los negativos, por decirlo así? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos debería dar, de hecho? Y ahí es donde nosotros vamos a ver. Me refiero a qué ocurre. No, me refiero a, por ejemplo, qué ocurriría si es que yo estuviera sumando dos números. ¿Qué pasaría si yo estoy, por ejemplo, en este sistema, supongamos, y yo sumo el 3 más el 2? ¿Qué resultado me debería dar sumar 3 más 2? Claramente 5, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo represento el 5 en este sistema? No puedo. Claro, y Víctor tiene razón ahí, ¿eh? Se está adelantando, pero sí. Vamos a ver ahora el caso que les acabo de comentar.
¿Qué pasa si es que el resultado de una operación no está o queda fuera de ese rango que nosotros tenemos para representar? Ahí se produce el llamado overflow o desbordamiento, sobrepaso, creo que también le dicen, desbordamiento en español por lo general. ¿Sí? Porque va a ocurrir, obviamente. Aquí tenemos clase 5. Overflow, desbordamiento, ¿cierto? Y multiplicación. En realidad estoy mintiendo porque no alcanzamos a ver multiplicación. Así que me disculpan, pero esto quedó para el miércoles. Era lo que se buscaba, pero... ¿Sí? Y me dice Víctor, o sea, dependiendo de la cantidad de bits, hay una cantidad representable de números en decimales. Exactamente. Tal cual como lo acabas de decir. ¿Sí? O sea, mientras menos bits, yo represento un rango mucho menor. Es algo lógico, ¿cierto? Si tengo solamente un bit, puedo representar dos combinaciones. Tengo el 0 quizás y un número. Y el -1 quizás, ¿cierto? Aunque sería muy poco práctico. Y si yo tengo, por ejemplo, 16 bits disponibles, voy a tener también un número mucho mayor. De hecho, ustedes podrían calcular rápidamente. ¿Les parece si calculamos cuál es el mayor positivo que puedo calcular usando 16 bits? Vamos, miren. El mayor positivo sería entonces 2 elevado a, paréntesis, 16 menos 1. Para que vean cuánto cambia solamente con el hecho de agregar más bits. Nos quedaría así, miren. Sería igual a eso, 32.768 menos 1, ¿cierto? Recuerden que le quitamos el 0. Ese es el número máximo de los positivos que yo puedo representar usando 16 bits. O sea, tampoco estamos hablando de una cantidad gigante de bits. 16, créanme que para los sistemas actuales no es tanto. Porque, por ejemplo, yo le decía que para el caso de los int se ocupan 32 en la mayoría de los lenguajes de programación. Para los long se ocupan 64 bits, para que tengan una referencia. ¿Ya? Así que se pueden representar números grandes. ¿Y qué pasa si yo quiero tener un número más grande? Aunque parezca extraño, el número nos va a dar negativo. La variable se va a desbordar. Y vamos a ver por qué ocurre eso, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Yo siento que va a quedar mucho más claro. Fíjense estos números. ¿Qué número es este? Si les pregunto, bueno, está escrito ahí, pero piensen que no está escrito. ¿Qué número sería? Este aporta un 1, un 2, un 4 y es positivo. Efectivamente, sería un más 6. Y este de acá sería un 1 más un 4, positivo sería un más 5, como está escrito acá, ¿cierto? Ni idea. Ya, si yo lo sumo, acá después le voy a agregar una línea para que quede como una suma, pero fíjense bien, voy a tener 0 más 1, va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1, 1 más 1 va a ser 0, 1, que me quedó ahí arriba, pero ahora lo voy a bajar. En definitiva, el resultado nos queda así. Fíjense que nos quedó en 4 bits, así que no hay que eliminar ningún bit. No se elimina, ¿cierto? Porque quedó en 4 bits. Pero, ¿qué pasa con el resultado? ¿Es correcto? Si les pregunto a ustedes lo que nos da. ¿O hay algún problemilla por ahí que ustedes pueden identificar? Sí y no. Esa es la respuesta. ¿Cierto? Claro, aquí ustedes pueden ver. Mira, me equivoqué. Le quité al otro la... Ahí sí. Era este que tenía que quitarle el espacio. Ahí sí. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros lo hicimos tal cual, sin embargo el número, si estamos tomando en cuenta que estos números estaban representados en CA2 usando 4 bits, íbamos a tener que este número sería un -5, ¿cierto? O sea, lo que hicimos está bien, sin embargo el resultado no se corresponde con lo que debería. Vamos a ver que en realidad este aportaba un -8, más un 2, más un 1, da un -5. O sea, y yo estoy sumando números positivos, me debería haber dado más 11. Sin embargo, no se puede representar el más 11 usando 4 bits. ¿Cuál es el máximo que puedo representar usando 4 bits de los positivos? Quiero que me escriban en el chat. ¿Cuál sería el máximo positivo representable con 4 bits? Claro, el más 7, ¿cierto? El más 7 sería el que podría representar. Así que, por eso es que quedó fuera del 11. ¿Qué podemos decir entonces? Esperemos que hayan puros 7, ¿cierto? Justo me empiezan a llegar todos los mensajes por algún motivo, pero bueno.
Ya. En este caso, lo que se ha producido es un overflow o desbordamiento, dado que el resultado sobrepasa el número máximo representable para los positivos. Es decir, se sale del rango representable con 4 bits. ¿Por qué 7? Por lo siguiente, mira, acá. Recuerda que aquí tenemos el rango representable. Si yo ocupo, por ejemplo, 4 bits, yo digo entonces que el máximo positivo va a ser 2 elevado a 4 menos 3, eso va a ser 8, ¿cierto? Porque va a ser 2 elevado a 3. 8 menos 1, 7. Por eso me da 7. Claro, Víctor, eso pasa por ser CA2, porque estamos asignando un bit para el bit de signo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso que fue bueno hacer el recordatorio, porque yo sé que pasó harto tiempo, pasaron como 10 días, algo así. Conceptos que estábamos recién revisando y a veces uno se lo olvidan, ¿cierto? O no los tiene tan ahí, tan presentes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren. Y vamos a cambiar estos colores para que ustedes experimenten completamente esta experiencia. Ahí. Oh, los números escribí ahí, miren cómo escribo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Claramente vamos a poder identificar que hay un overflow cuando aparece un bit de signo erróneo y además el resultado es erróneo, ¿cierto? Porque nos dio negativo. ¿Cómo si estábamos sumando positivo nos va a dar negativo? No tiene sentido, ¿cierto? Así que lo podemos identificar rápidamente de esa forma. Y vamos a poner el overflow. Vamos a poner en negrito también. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué da menos 5? Les pregunto a ustedes, ¿por qué dará menos 5? ¿Qué creen ustedes? Pueden elucubrar cualquier teoría, lo que ustedes piensen. Ahí ya, le quité el sonido que me estaban llegando todos los WhatsApp por algún motivo siempre que estoy en la clase. Ya, porque se cambió hacia 2. Me dice porque realmente el 1 no debería ser negativo. Bueno, esa es una buena idea, no se me había ocurrido eso. Pero original, por decirlo menos. Sí, sí, de hecho las ideas originales son buenas. Se invirtieron los números y quedó negativo por el CA2. Ya, por ahí va. Al sumarlos queda un 1 al final. Ya que si no fuera un CA2 quedaría bien. Ya, sí, Víctor tiene razón de que si que estuviéramos sumando estos números así tal cual, y si no estuviéramos trabajando en CA2, estaría correcto, ¿cierto? Porque de hecho el 11 sería esa representación. Pero como está en CA2, no debería ser así, ¿cierto? Claro, un 7 a la originalidad. Ya, vamos a ver lo que ocurre realmente. Y vamos a notar que acá yo les tengo lista ya una recta numérica. ¿Qué hay acá? Son todos los números que podemos representar usando 4 bits en CA2. Vamos desde el menos 8 hasta el más 7, pasando por el 0, ¿cierto? Que el 0 es un tanto particular y por lo general lo dejamos un poco más espaciado a los demás, como que no formaba parte de ellos, pero en realidad está ahí. Sí, y Matías lo está empezando a ver. ¿Qué ocurre? Vamos a ubicar primero el 6. Fíjense dónde está el 6. El 6 lo voy a poner acá en azul. Es azul. Y vamos a ver que si yo parto en el 6 y le sumo los 5, me va a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí llegué. Fíjense. Dimos la vuelta, en realidad. Todos los dígitos que sumamos hacia adelante después del 6, dimos la vuelta y nos quedaron en este caso, y nos quedó un negativo. Eso es lo que ocurre realmente cuando ocurre un desbordamiento y por eso nos pasa y que nos queda negativo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces estábamos en el 6, dimos toda la vuelta y caímos en el 5. Claro, y por eso da negativo. Y eso puede ocurrir, ustedes pueden creer que en realidad esto es muy teórico, que no se ve mucho, pero por ejemplo, si uno está programando de repente y pone una variable asociada a alguna cantidad que va a ir cambiando, por ejemplo, supongamos que voy a estar tomando datos de algún sensor y yo pongo una variable que sea relativamente pequeña en el sentido que ocupe pocos bits para guardar el valor en memoria, y mi variable se puede desbordar. Y puede dar el caso que, por ejemplo, empieza a crecer, 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 hasta que llega, supongamos, 32.000 y algo, 33.000, y en vez de mostrar 33.000, me va a mostrar los números negativos. Y después va a pasar a ser positiva, y después negativa, y va a estar todo el rato dando vueltas. Y en realidad lo que ocurrió es que mi variable se desbordó. Y ese es un caso que ocurre muchas veces con los microcontroladores, porque generalmente ocupan 16 bits para guardar algunas variables. También funciona de esa forma, Matías. Es la misma idea.
Me dice Víctor, o sea, ¿se pueden sumar dos negativos y dar un positivo? Sí, muy bien, efectivamente puede pasar eso. Y me parece que en el siguiente ejemplo, justamente tenemos algo parecido. No, no tenemos lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una operación, que me hicieron una consulta en el paralelo 1 para recordar cómo se trabajaba con este número. Fíjense que acá, este es un ejemplo adicional, después vamos a ver el caso que me comentaban. Y me dice Sebastián, ¿cómo es lo que iba a pasar supuestamente con los PCs en el año 2000? Es que lo que ocurría en el año 2000 es que anteriormente lo que se hacía es que se trabajaba, por ejemplo, con el 98, 99, 75, ¿se fijan? Y cuando se llegara a ese punto se iba a dar la vuelta. Iba a comenzar desde el 1900. Eso iba a pasar. Y el tema es que iba a provocar muchos desajustes, muchos software que había que reprogramarlo, ¿ya? Porque cuando empezaron a crearse esos programas no se pensaba en qué iba a pasar en el 2000. Y ese fue el inconveniente. Y en realidad hubieron muchos programadores que estuvieron trabajando para resolverlo y por eso no produjo un efecto tan grave. Pero podría haberlo provocado si es que se hubiera dejado así. De todas maneras pueden buscarlo. Creo que me acuerdo el nombre con el cual aparece como... A ver. No, de hecho no me acuerdo el nombre. Pero búsquenlo así, como el problema del año 2000. No, la Gran Depresión es otra. Eso fue después. Sí, es exactamente como lo puso Javier. Exactamente. Ahí, si lo quieren investigar, es interesante. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Miren. Vamos a comprobar este ejemplo, ¿ya? Sí, pero es exactamente eso, miren. Vamos a ver qué nos aparece por acá. Aquí está. La Wikipedia siempre nos ayuda. No sé si a ustedes cuando estaban en el colegio de repente le decían que era malo usar la Wikipedia o no se la recomendaban mucho. ¿Les pasaba a ustedes? Que le decían así, no, no busquen las cosas en la Wikipedia. Yo les puedo dar, claro, no dejaban usarlo como fuente. Pero ¿qué pasa? La Wikipedia es buena para hacerse una idea rápida de algo. Por ejemplo, yo hay un tema que no he escuchado nunca, lo busco y después puedo ir al final y buscar referencias, temas más formales. Fíjense, hay un libro incluso de supuestamente Martín Pejsojovich y ahí uno puede encontrar información más relevante. Para eso sirve la Wikipedia, ¿me entienden? Y para hacerse eso, una idea rápida. Claro, es que lo consideran porque, por el hecho de que se puede modificar, cualquier persona se puede registrar, ¿cierto? Podrían verlo como algo negativo. Sin embargo, para eso sirve. ¿Ya? Y claro, ahí está escrito exactamente lo mismo, ¿se fijan? Un bug o error de software causado por la costumbre que se habían adoptado o que habían adoptado los programadores de omitir la centuria en el año, asumiendo que el software solo funcionaría durante los años cuyos números comenzaran con 1900XX. ¿Sí? Ahí pueden buscar ustedes más información. Pero surge por eso y son problemas graves, porque de repente ustedes tienen que pensar que uno dice, ya, pero ¿qué tan grave puede ser que una página tenga un error de fecha? Pero recuerden que hay un montón de programas computacionales que hacen, por ejemplo, trading así diario en la bolsa, por ejemplo, y trabajan con fechas. ¿Se imaginan que de repente hay problemas con eso? Son problemas graves, no es un tema pequeño. Si ahora, de hecho, la mayoría de los traders que hay en las bolsas son bots que están trabajando ahí y hacen trading, pero a una velocidad que un humano no podría hacer. El paint explota. ¿Ya? Vamos a comprobar acá, miren. Tenemos, ¿cierto? 1 más 1 nos va a quedar 0, 1. Después 1 más 0 más 1 nos queda 0, 1. 1 más 0 más 1 nos queda 0, 1. 1 más 1 acá de nuevo 0, 1. Acá nos quedan 3 unos, así que nos queda 1, 1. Después 1 más 1 va a quedar 0, 1. Y después el último casi, ¿cierto? 1 más 1, 0, 1. Y acá nos queda lo siguiente. 1 más 1, 0, 1. Y el último bit se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque nos pasamos de los 8 bits, ¿cierto? Por eso se descarta. Y ahí no estaba correcto, ¿cierto? El número. Vemos que teníamos un número negativo que le estábamos sumando, en este caso, un positivo. El negativo era el menos 7. ¿Cómo lo podía comprobar rápidamente? Porque ese pesaba menos 128. S más 64, más 32, más 16, más 8 y más 1. Nos da el menos 7. Si es que lo hiciéramos así en binario, ¿cierto? Y este era un más 23. Esto se puede calcular rápido porque de hecho este es un 7 más
el 16, ¿cierto? Porque recuerden que este es un 1 por 16 si lo pasáramos a hexa, ¿cierto? En definitiva no está correcto. Este es un ejemplo como más recordatorio. ¿Sí? Porque no va en línea con lo que estamos viendo justo en el momento, pero igual nos sirve. Veamos qué pasa con este número. Miren, si operamos el 1, 0, 0, 1 y le quitamos al 0, 1, 1, 1. Claramente ustedes, si recuerdan lo que acabamos de revisar, recuerdan que al momento de restar, lo que yo voy a hacer realmente es sumar, pero aplicándole complemento 2 a este número, ¿cierto? Así que yo voy a sumar esos dos números. Si le aplico complemento 2 me va a quedar, mantengo el primer bit, ¿cierto? Porque era el 1, no habían ceros, y los siguientes los invierto, como ustedes pueden ver ahí. Y nos queda en definitiva que estamos sumando estos números. ¿Cómo queda el resultado? Nos queda 0, 1, después acá nos queda 1, acá nos queda 0 más 0 va a ser 0, y aquí nos queda 1, 1, que va a quedar 0, 1. Descartamos ese 1, ¿cierto? ¿Cómo quedó el número? Positivo. De hecho es un más 2. Y efectivamente, Víctor, ¿cierto? Se produjo un overflow. Claramente si estoy sumando dos números negativos me debería dar un número negativo, no me debería dar positivo. Así que por el bit de signo lo podemos identificar. Y me dice Brian una muy buena pregunta, de hecho, porque dice, ¿y para solucionar eso? De hecho, no lo solucionamos. Identificamos que se produjo ese problema y claro, uno por software después podría resolverlo, diciendo, por ejemplo, si ocurre un overflow, yo podría dividir, por ejemplo, los números en dos, operarlos de nuevo y después multiplicar y cosas por el estilo, si es que así lo quiero, pero por lo general nosotros nos basta con identificar que se produjo un overflow. Desde el punto de vista del curso, ustedes me dirían overflow y está listo. Les comentaba yo también a sus compañeros del paralelo 1 que, por ejemplo, en la prueba yo les podría decir, mostrar una operación, porque recuerden que la prueba va a estar hecha en un cuestionario en el aula virtual. No sé si ya han hecho alguno en el aula. ¿Han hecho algún cuestionario? Sí, ya han hecho, miren qué bien. ¿Ya? Y entonces, ¿cuándo es? Muy buena pregunta, la Navidad. Por acá, no, eso no, casi la hago. Por acá, ahí está. Oh, pero ¿por qué un 1? Pero hay que superarse, sí. Se puede ir siempre. Hay que pensar que nada está perdido, ¿sí? Hasta que se hagan todas las evaluaciones. Ya, aquí están las fechas. Recuerden que este es el apunte que está publicado en el aula virtual, en la página 1. Claro, le suman punto y dondo. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? Fíjense que también hay un trabajo de investigación. La ponderación de las pruebas es como yo comento en el video inicial, que parece que no todos lo vieron, o si se vieron, se olvidaron un poquito. Nos va a ser de un 30% y 40% del trabajo. El trabajo igual requiere trabajarlo con tiempo. ¿Sí? Van a ser grupos de 1 a 3 personas, como les voy a hablar en un momento. Sí, efectivamente. Los cuestionarios del aula virtual, una muy buena idea es ponerlo hasta el 6 y sumarle 1. Porque lo que pasa es que el aula virtual está basada en Moodle, que es una herramienta que usa también el MIT, por ejemplo. Y trabajar con base 1 realmente lo hace más difícil. Por eso que todos trabajamos, o todos trabajamos con desde 0 hacia arriba. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué les comentaba yo? Por ejemplo, para el caso del cuestionario que yo voy a hacer, yo lo hago con preguntas aleatorias. Supongamos que fueran 8 tipos de preguntas. ¿Ya? 8 tipos de preguntas. Yo pondría 3 preguntas, por ejemplo, por cada tipo, o 4, dependiendo cuántas tenga. Y a ustedes aleatoriamente se le van a asignar por tipo algunas preguntas. Y claro, y son de alternativa. Puede haber alguna que sea de ensayo, que sea, por ejemplo, algo que a ustedes se les pregunte y tengan que escribir. ¿Me entienden? Pero por lo general yo las hago de alternativas. Y no se confíen en el creer que porque son alternativas más simples, porque una pregunta bien hecha, que no es evidente, requiere igual entender obviamente los contenidos. Porque se los comento porque de hecho incluso profesores a veces dicen eso, como que no, como que en realidad son de alternativas, como que las tienden a mirar en menos, pero no es así. Sí, o sea, más que también, como tú dices, que cosas muy parecidas en la alternativa, es el hecho de que sean cosas que tienen sentido. ¿Me entiendes? Si yo, por ejemplo, pongo dos opciones, que una es la que es correcta, otra puede ser, y las otras no tienen ningún sentido y en realidad son descartables, claro, ahí se me hace súper simple, ¿cierto? O se acuerdan también
de las preguntas esas, creo que tipo PSU, que dicen, están correctas la 1 y la 2 y la 3, y cosas por el estilo. Una por sí sola, ¿cierto? Esas son difíciles, ¿ya? No, pero no se preocupen, si la idea no es buscar que ustedes se equivoquen, no, no es el objetivo. El objetivo es simplemente de que, ver si es que se entiende obviamente lo que estamos revisando, ¿ya? Pero de verdad que una pregunta de ese estilo es compleja. Yo por ahí pongo también algunas, como les digo, de ensayo donde ustedes pueden escribir y yo las tengo que revisar una a una, ¿sí? No pongo obviamente todas las preguntas de ensayo, porque si no, imagínense, estamos hablando que son cerca de 100 y tengo que revisar, por ejemplo, imagínense usted 200, 300, 400 preguntas. Es mucho trabajo, la verdad. Mucho tiempo se toma. Solo uno y dos de historia, efectivamente, ¿cierto? Pero más o menos para que tengan una idea. Un bot para las pruebas también. ¿Ya? Así que se produjo overflow. Pero quiero que comprobemos si es que efectivamente se cumple lo mismo que vimos antes, pero en la tabla. Veamos si se cumple. Se cumplirá si es que yo, por ejemplo, al menos 7 le quito 7, que me dé más 2. Lo vamos a ver, miren. Vamos a partir desde el menos 7. Acá está el menos 7. Le voy a quitar 7. Voy a tener menos 8. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente nos dio más 2. ¿Se dan cuenta que ahora dimos la vuelta, pero nos salimos de los negativos y caímos en los positivos? ¿Sí? ¿Ven que se cumple? Eso en sí, lo que acaban de ver ustedes, es el deportamiento o el overflow. Es simplemente que como yo tengo un rango máximo representable para una cantidad de bits determinada, si es que yo obtengo resultados que sean o muy positivos o muy negativos, fuera de ese rango voy a dar la vuelta y caigo en los positivos. En el caso de que, por ejemplo, hubiera estado sumando dos negativos, ¿cierto? O caigo en los negativos si es que hubiera estado sumando dos números muy grandes positivos. Claro, al subir la cantidad de bits, yo podría representar ese número, ¿sí? Y para comprobar en 64 bits, lo que pasa es que en 64 bits los números que puedo representar son mucho más grandes, significativamente más grandes. ¿Quieren ver cuál es el número negativo más grande? O mejor el positivo más grande representable en 64 bits, que sería, por ejemplo, para el caso de Java usando un long. Veamos. 64 bits. Vamos a ver cuál es el máximo representable, para que vean que en realidad es bastante grande el número. Sería 2 elevado a 64 menos 1, porque recuerden que hay un bit que queda destinado al signo, menos 1. Miren el número que puedo representar. De hecho, ahí tenemos los millones. Miles de millones. 1 millón de millones, o sea, 372 millones. Es muy grande. De hecho, creo que no sé cómo se dice ese número. A ver, déjenme pensar. Sería acá sería 1 millón, aquí sería 1.000 millones, 1 billón, ¿cierto? De lo que se ocupa acá. Acá tendríamos 1 trillón, creo. Como 1.200 y algo trillones, me parece. Un chillón. ¿Cierto? Un número muy grande. Claro, una cosa por el estilo, ¿cierto? No, la verdad es que habría que buscarlo, a ver. Busquemos. Después del trillón. Un cuatrillón, miren. En el país salió. Miren. 1 trillón es 1.000 veces 1 billón. Sí, eso lo sabe. Hasta ahí llegué yo. Y después venía otra cosa, un cuatrillón me parece, miren. Los ejemplos que ponen. Interesante, me parece que era un cuatrillón. Oh, perdón. Ahí, sí, miren. Ahí está, de hecho. Ah, pero un cuatrillón es 1 millón de trillones. Miren, 1 millón de trillones. ¿Sí? Interesante, ¿eh? Claro, por un número estadounidense cambia porque para los estadounidenses es cierto que el billón son 1.000 millones.
¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta. Así que para cuando ustedes estén trabajando o leyendo, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos, un billón no es un millón de millones, es 1000 millones. ¿Sí? Miren. Oh, entre tácticas, me pillaron. Entre táctica y estrategia. Entre billón. Bueno, al menos americano y mexicano. Ah, miren, ahí lo buscaron. De hecho, en USA sí lo hacen. ¿Se fijan? El billón inglés no equivale al billón español. Según el diccionario panhispánico de dudas, el billón del inglés americano equivale en español a 1000 millones o un millardo, denominación menos utilizada, y no a un billón, que corresponde a un millón de millones. ¿Ven? Al menos aprendieron algo nuevo hoy día, ¿ven? Entonces, con eso ya valió la pena, ¿no? Un millardo para que vean. ¿Ven? ¿Sí? Ya, pero en definitiva, un número increíblemente grande, ¿cierto? Por lo general no deberíamos tener problemas con un long. Y ya sí. Y fíjense la diferencia del número más grande representable, en este caso con un típico int, por ejemplo en Java, que ocupan 32 bits para representarlo. Sería un 2 elevado a, dijimos 32, ¿cierto? 32 menos 1. Menos 1. Número mucho más pequeño, ¿cierto? Mucho más pequeño. Son 2047 millones. 2147 millones más o menos. Me pillaste, Víctor. De hecho, la diferencia entre estrategia y táctica, de hecho, en cualquier cosa táctica, por ejemplo, en el fútbol, en el ajedrez, lo que sea, son técnicas específicas para, por ejemplo, provocar un resultado. Son directamente, por ejemplo, no sé, un pase en profundidad en el caso del fútbol, un centro y un cabezazo, eso. Y la estrategia es algo mucho más conceptual. Es algo que es eh, una idea, ¿me entienden? Es una idea, es por ejemplo tratar de jugar al contragolpe, no sé, cosas así, que no son tan precisas, no es como el detalle. Yo de equipo, ¿no? En realidad no, no soy muy fan de los, de los equipos, la verdad. Yo sigo otros deportes. Voy a hacer el leso por ahora. ¿Ya? O sea, eso es la diferencia entre táctica y, y estrategia. Claro, la táctica es algo como de corto plazo, bien al detalle, y la estrategia tiende a ser de más de largo plazo, tiende a ser como menos específica. Claro, sí, como dice Vicente, entonces usas táctica dentro de una estrategia, pero no estrategia dentro de una táctica, ¿sí? Hagamos un torneo de ajedrez en la clase luego de la cuarentena, eventualmente. No, yo estoy recién comenzando. Soy principiante en el ajedrez, de verdad. Me gusta, pero soy principiante. La otra vez, ¿sabes lo que leía? Leía a una jugadora de ajedrez, que ella en sí no es una gran jugadora, pero decía que le enseñaba a su profesor que hay que aprender a ver, a amar, por ejemplo, ella decía para el caso del ajedrez, a amar el ajedrez y no a uno mismo en el ajedrez. Eso se aplica a todas las cosas en la vida. De repente a uno tiene que gustarle algo porque le gusta, porque lo motiva a hacerlo, y no solamente porque uno sea bueno para hacerlo o porque uno se va a destacar en ello, porque si no dejaría todos los hobbies de fuera, ¿cierto? O de lado. ¿Lo habían pensado así? Pero es cierto, se imaginan que uno hiciera solamente aquello para lo cual es bueno. No es que yo juego fútbol porque tengo potencial para ser, no sé, el mejor jugador del mundo. Y si no soy bueno, no juego. No es la idea. Si a mí me gusta, debería hacerlo igual. Franco, ojalá que no. Pero eso de verdad que es algo que sirve. También, ¿cierto? Porque hay cosas que piensan que en el mundo siempre va a haber alguien que quizás se le dé muy bien a algo y otras personas que no tanto otras cosas. A todos nosotros no somos talentosos en todos los ámbitos, ¿cierto? Y no por eso vamos a decir, no, es que no lo voy a hacer de plano porque no me gusta. Es como si no puedo ser, no sé, músico profesional, no voy a tocar guitarra. Imagínense que a mí me guste, por ejemplo, hacerlo, ¿cierto? Efectivamente, la competitividad es activa y también es un problema porque le pone mucha presión a las personas. Como dice Alejandro, piensen que siempre habrá un asiático que haga todo mejor que nosotros.
Bueno, para la pelota no, como dice Matías. Ya. Y como le decía, la clase de hoy en sí, como hicimos un repaso más largo con otro curso, tampoco avanzamos más que esto. Sin embargo, ¿qué hicimos después? Yo les estuve mostrando la experiencia, miren. Me río nomás de los comentarios. Miren, lo que le había mostrado a sus compañeros y que les voy a mostrar a ustedes también, es de qué trataba la experiencia o más bien cómo vamos a elegir los grupos. Porque les comento que esta semana yo me comprometo sí o sí a tener publicado toda esta información, que esto está oculto en el aula de momento, pero para que ustedes vean, miren. Acá yo les voy a dar una lista con los temas del trabajo de investigación. Yo voy a agregar algunos más. Pretendo poner muchos más, porque por ahora estos son los que usamos en el semestre pasado. Fíjense que está familias lógicas de los circuitos integrados, detección y corrección de errores, tipos numéricos en lenguaje de programación, están sus objetivos, objetivos específicos, y entre otros, microcontroladores. Yo voy a agregar que yo creo que, a ver, son cuántos, 5, ¿cierto? Voy a tratar de agregar 5 más, si es que se me ocurren todos los 5. ¿Ya? Pero al menos un poco más para que sí ustedes puedan ir optando entre varios. ¿Cómo van a elegir el tema? Van a entrar a un foro que yo voy a habilitar, en el cual ustedes van a poder escribir ahí. Profesor, nosotros somos los integrantes del grupo y elegimos el tema, por ejemplo, detección de errores, por ejemplo. Y yo le voy a decir tema asignado y voy a descontarlo de acá. Y ustedes van a poder ver directamente cuántos temas van quedando. Muy importante también es que van a poder trabajar entre ambos paralelos. Por ejemplo, si por ahí se conocen o quieren trabajar en conjunto, lo pueden hacer. Si alguien quiere trabajar solo, lo puede hacer. O sea, si es que es opción. Si quiere trabajar de a 2 también, de a 3 también. Lo que sí no se va a permitir es trabajar de a 4, porque en realidad si el trabajo está planificado para que lo pueda hacer incluso una persona. Yo creo que ya para 4 sería mucho. ¿Ya? Es chistoso, dice Víctor, que nos pusimos a hablar de cualquier cosa y está grabado. Efectivamente. Pero piensen que todo sirve para mejorar la experiencia. ¿Sí? ¿Se tiene la idea de cómo se va a elegir el grupo? Por si acaso yo les digo que esta semana voy a dejar todo publicado para que ustedes puedan elegir los temas. Ya. Muy bien. Y acá les aprovecho de mostrar también que el trabajo implica un informe. Probablemente yo a los trabajos generalmente ahora estoy poniendo un video también que tienen que ustedes grabar ahí, les voy a dar la información. Porque siento que como con video de informe queda perfecto. No es disertación en sí mismo, ¿ya? Por lo general es un video. Un video que ustedes graban a partir de la investigación realizada, ¿ya? Sí, y lo que pasa es que si lo hacemos por Zoom pueden haber problemas técnicos y créanme que de repente cuesta solucionarlo. Así que prefiero que ustedes lo hagan en calma, lo pueden editar con Filmora después, por ejemplo, y lo pueden subir, ¿cierto? Su informe y su video subido. No, pues después lo publicamos. Les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes vean, miren, porque la idea no es que solamente lo vea yo, sino que va a quedar publicado. Déjenme buscar por acá y les muestro algunos ejemplos de otros cursos de videos. Wondershare, ¿sirve? Yo he aprendido bastante de editar ahora últimamente. Déjenme buscar por acá, que se me pierdan. Ya, vamos a entrar acá. Y de aquí me voy hacia acá. Y les voy a mostrar algún ejemplo porque yo los dejo por acá. Este es otro curso. Déjenme buscar algún ejemplo interesante. Por acá debería haber alguno. Oh, tantas unidades que aparecen ahí. Eh, Miren. Bueno, ahí me faltaba un poco más de conocimiento de cómo editarlo para que quede más bonito. ¿Se fijan? Entonces, si después ustedes mismos lo pongo en una página en el aula virtual y ustedes lo pueden ver así. Movie Maker. He ido mejorando ahora. Oh, ya se lo bajaron, miren. ¿Se fijan? Hay varias opciones. Estos son antiguos, sí, miren, de 2017. Estamos hace 3 años. Como pasa el tiempo. Por lo general les pido que, sí, se suba a YouTube idealmente, es más fácil para mí trabajar. Lo pueden dejar como oculto si ustedes lo quieren. Después a lo oculto recuerden que solamente lo podemos ver los que tenemos el enlace. Si es que les parece, si lo quieren dejar público y les gusta, muy bien, no hay ningún inconveniente.
semiformal, les pongo yo. En el sentido de que mientras salga, no sé, pues, una camisa, una polera, pero normal, no hay problema, ¿ya? Pero que no salgan, no sé, pues con chorro, ¿me entienden? Con un polerón, cosas así, como hago yo las clases. ¿Se entiende la idea? Relativamente ordenado. En pijama. Pero no es necesario que ocupen proyector, pueden usar ustedes, grabarse en video, hablando a la cámara, cosas así, ¿me entienden? ¿Sí? Se puede, y pueden poner videos dentro de lo mismo mientras sea necesario. Ahí yo les doy libertad. Siempre que cumplan con lo que se pide, ustedes pueden editarlo como quieran, le pueden poner un videito de introducción breve. Obviamente, si es un video de 15 minutos, 10, 12 minutos, no es la idea que sean 10 de un video que no están ustedes, ¿me entienden? ¿Ya? Ese es como menos el objetivo. Y les aprovecho de mostrar acá también, que les quería mostrar el formato, miren. Esto por si acaso es del semestre anterior, pero nos sirve igual. Yo, por ejemplo, les dejo acá la rúbrica, que ustedes pueden revisar más o menos lo que se pide. También les dejo el formato de informe, que creo que tengo el formato de informe abierto. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan? De este estilo. Esta es la rúbrica en particular del informe, donde se especifican los criterios que van a ser evaluados. Se dice qué es lo que se requiere para obtener el puntaje. Y esto yo después se lo subo a ustedes y queda expresado acá, por ejemplo, si alguien tuvo excelente, de repente la redacción faltó un poquito, ¿me entienden? Y detalles de ese estilo. Las conclusiones, la entrega del informe y del video, todo está publicado para la siguiente fecha. Déjenme buscarlo por acá. Se me perdió. No, pero está por acá, miren. Está en el apunte que nosotros revisamos. En el apunte de presentación del curso. Aquí, miren. Está en la fecha del trabajo de investigación. Ahí. El lunes 6 de julio. Sí, era para julio. Sí, o sea, tienen tiempo suficiente para hacerlo. Yo creo que una persona trabajando solo o sola lo puede hacer sin ningún problema en un mes, trabajando poquito, regular, así como todos los días trabajando un poquito, ¿me entienden? La prueba recuperativa es una prueba que está como opción para aquellas personas que no hayan dado ya sea la prueba 1 o la prueba 2, en principio justificado. No es como que, no sé, pues yo doy la 1 y la 2 y digo, no, no me fue tan bien en la 2, quiero dar la recuperativa, ya, no. En realidad es solamente para quienes no la dieron, ¿ya? Claro. ¿Cuándo es eso de los grupos? Como les digo, esta semana yo voy a dejar publicado todo. Vamos a estar el viernes, va a estar todo publicado. Y les voy a mandar un mensaje y un video donde yo les voy a explicar la experiencia, o sea, el trabajo en sí. ¿Con qué nota se exime? El examen también está fijado para el miércoles 22 de julio. Y por si acaso, les comento que estas son las reglas de su unidad académica. O sea, en principio, si ustedes tienen un 5 y con, y con todas las notas azules, en este caso, están eximidos. Por ahí, generalmente en estas circunstancias que son medias complejas, se tiende a ofrecer una nota inferior. ¿Ya? Eximirse del examen implica lo siguiente, que si tú tienes una nota superior a eso, quiere decir que no das examen, si es que tú no lo quieres, ¿ya? Porque estarías inmediatamente aprobado o aprobado. Eso significa. Por ahí les decía yo que esta es la regla de su escuela. Yo en particular, yo no pido un 4. O sea, imagínense que si alguien tuviera, por ejemplo, un 3,9 en la prueba 1, un 7 y un 7, da examen. Yo siento que en realidad la persona le fue suficientemente bien, ¿ya? Así que yo no pido nota mínima, ¿ya? Eso lo comento personalmente. Y lo que dice acá, el promedio de notas anteriores, se refiere a que así se calcula la nota de presentación, en base a la prueba 1, prueba 2 y el trabajo de investigación. Fíjense que pesa bastante, por eso es que en realidad el trabajo igual implica bastante por hacer. O sea, un informe y un video. En realidad, más que el promedio, Víctor, viene a ser esta ponderación. O sea, se multiplica por 0,3 la nota de la prueba 1, por 0,3 la de la prueba 2 y por 0,4 del taller. Créeme que a veces da diferente el resultado. ¿Ya? Por eso es que se comenta así. Me dice Daniel así un 4,5. Miren, depende. Por lo general podría ser un 4,7. Ahí vemos. ¿Ya? Pero no me comprometo a ninguna nota, ¿ya? O sea, promedio. O sea, claro, la nota de presentación mayor a 5, efectivamente.
Eh, Como me preguntan bien, por lo general es muy probable que haya alguna modificación en eso, ¿ya? Pero de momento eso es lo que dice el reglamento, ¿ya? Yo les comento que yo por ahí soy más flexible, pero no me voy a ir a decir qué nota, ¿ya? Pero en principio piensen que menos que un 5, ¿sí? En eso podemos quedar. Y José, como les comentaba, los temas van a quedar todos publicados. De hecho, el foro para poder elegirlo esta semana, o más tardar el viernes. Eh, Profe, ¿hasta qué año hago clases en informática o semestre? En realidad, de hecho, estoy haciendo clases desde el semestre pasado en informática únicamente. Y este sería mi segundo semestre. Y por lo general estoy haciendo este curso, electrónica digital, ya sea para ustedes, que son de civil, y para los chicos de ejecución. Así que, si aprueban, sería la última vez que nos vemos, en principio. Por ahora. Eh, la verdad es que no estoy con el conocimiento si es que es una suplantación o es un reemplazo. Simplemente a mí me han pedido que los apoye con este curso, ¿ya? Así que en principio estamos acá, ¿ya? Pero la verdad es que no tengo esa información más allá. ¿Y usted aprueba? ¿En qué sentido? Lógicamente sí. Claro, pero es que depende cómo esté la situación. Ya. Y eso le estaba mostrando. Ah, y lo último, miren, que les quería comentar. Respecto al informe, que se me estaba escapando, era esto. El formato de informe. Para el informe hay un formato que está publicado, bueno, lo voy a publicar porque está en el aula, pero no lo he liberado, donde aparece todo lo que ustedes deben hacer. De hecho, es como una guía en sí misma sobre cómo desarrollar el trabajo. Fíjense que ustedes pueden escribir sobre él. ¿Sí? Se fijan ahí, sale una pequeña descripción respecto a cómo se tiene que poner, por ejemplo, las tablas, cómo se pueden agregar las imágenes. Si ustedes lo leen, no deberían tener ninguna duda respecto a cómo realizarlo. También aparece información respecto a cómo realizar la referencia. Fíjense que aquí nos dice cómo agregar incluso la referencia cruzada y también la referencia de todo el informe. Fíjense acá. Aquí quedó en APA, pero en realidad el formato debería estar en IEEE. Así. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces ustedes van a poder hacer eso. ¿Y qué más les quiero remarcar? Que para agregar las referencias y todo eso, yo les tengo preparado un video que ustedes pueden revisar. Aquí está, miren. Se puede descargar el Word con credenciales de la U. Con credenciales de la U. La verdad es que tú te refieres a cómo está el que estoy mostrando ahora. Le vamos a dar play. Vamos a ver en YouTube. Hola, ahora les voy a mostrar cómo estaba cansado parece ese día. Agregar las referencias al formato. ¿Ya? Recuerden que acá está el formato publicado en la aula virtual, así que yo lo descargo, lo tengo por acá listo. Claro, y ahí se especifica todo. Aquí está. Tenía sueño, parece. Ah, no, pero no es necesario en ese sentido, miren. Ustedes pueden ingresar a todo esto. Sí, tus clases de lenguaje cuarto medio fue usar citas, muy bien. Nunca me necesitas citar en APA, pero es que mira, se puede hacer exactamente lo mismo que yo muestro en este video y después se cambia la parte que yo les decía, miren. Oh, se me perdió, ahí está. Y después se cambia acá. Fíjense que voy a referencias y puedo poner, por ejemplo, en APA. El Word lo hace solo y después uno, ¿cómo agrega una referencia? Pensemos que quiero agregar una cita acá, miren. De hecho, nos quedan 5 minutos. Probemos, miren. Voy a agregar una cita de, por ejemplo, un libro. Entonces yo voy, le pongo insertar una cita y le pongo agregar una nueva fuente. Yo lo tengo en inglés, pero da exactamente lo mismo. Libro. Le pongo el autor, va a ser, vamos a ponerle que es eh, Pineda. Vamos a ponerle Ariel. Lo agregamos. No, no me quise poner yo. Franco Monroy, también podría haber sido. Le vamos a poner el título. Miren, aquí nos sale un libro. ¿Cómo escribir bibliografías? Vamos a poner en español nosotros.
Vamos a escribir bibliografías y me da por ponerle la D, ¿cierto? El año, vamos a poner que el año es nuevo, es del 2020. Todavía no se escribe, de hecho. Vamos a poner Valparaíso. Vamos a poner que es de Alfa Omega. ¿Hay alguna? Y le damos OK. Fíjense que ahí nos quedó agregada lista. Y ustedes dicen, ya, pero aquí no sale. Ah, pero nosotros le damos acá, mira, clic derecho, actualizar, y miren qué salió ahora. ¿Ven? Y está listo. Y si me dicen, no, pero es que no las quiero en APA, las quiero, por ejemplo, en IEEE. Me voy para acá, IEEE, y quedo listo. ¿Cómo lo hice recién? Fue simplemente insertar acá, insertar referencias, agregar una nueva fuente, y aquí yo puedo seleccionar libro, artículo de revista, y si la tienen en español, también le sale exactamente igual. ¿Se fijan? Un sitio web, le puedo poner ahí toda la información. Le doy y lo agrega solo. Fíjense que me cambió incluso eso. Pero yo ahora lo voy a cambiar. Voy a poner todo en APA. Y me cambió de nuevo. ¿Sí? ¿Se entendió? De todas maneras, en el video les explico en detalle. Miren, en el caso de las páginas web, yo que les recomiendo que si van a ustedes, por ejemplo, a citar algo, pongan como mínimo la fecha en la cual revisaron. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque una página web puede sufrir modificaciones. Entonces, supongan que ustedes pusieron un enlace de una web que da una información y después por algún motivo la actualizaron, la editaron y cambió. Ustedes ahí tendrían problemas si es que cambió información relevante. Sin embargo, si ustedes pusieron la fecha en la cual la revisaron y en esa fecha correspondía, no hay inconveniente. ¿Sí? Citando videos en MLA para mi trabajo de argumentación, dice Sebastián. ¿Sí? Eso es lo más importante respecto a citar sitios web, es la fecha en la cual fue revisado. Fíjense que acá va a salir, miren. Busquemos una web cualquiera, de hecho yo tenía recién una web abierta, ¿no? Esta web, por ejemplo. Pensemos que yo entré ahí. Ya. La pongo acá, por ejemplo. Pongo acá la URL. Ahí está la URL. Aquí pongo el nombre del sitio, que el nombre del sitio, ¿cómo se llamaba el sitio? Acá está. Se llama Fundeu. Fundeu. Vamos a ponerlo así. Ahí nomás. Fundeu. El año. Vamos a ponerle que en este caso, que nosotros lo revisamos el 2020. El mes. Esto por si acaso se fijan que la fecha es todo ahora. Estamos en abril nosotros. El día estamos a 13, creo. Miren cómo salió. Pero si yo lo pongo así, y no lo he agregado en ninguna parte. Aquí lo voy a agregar. Me equivoqué. No, ahí sí. Debería aparecer. No, fíjense que ahí salió. En línea. Y claro, uno puede buscar después libro y todo eso. Es que en principio uno podría hacer una consulta, por ejemplo, al sitio web y tratar de ver si es que efectivamente sería esa información. Por eso es que no es tan recomendable usar sitios web, porque puede sufrir modificaciones. ¿Qué recomiendo yo? Traten de buscar la misma información, pero siempre en una fuente más fidedigna. Por ejemplo, si estuviéramos buscando algo en Wikipedia, piensen, acá. Nos íbamos acá y yo digo, quiero referenciar este tema, pero miren, voy a poner el libro en vez de poner la página de la Wikipedia, por ejemplo. ¿Sí? Emol. Bueno, hablamos de un montón de cosas. Entre ellas vimos Overflow. Espero que no tengan dudas y si es que las tienen me escriben en el foro de consulta. Yo estoy suscrito, así que en cualquier momento que ustedes escriban yo les respondo. ¿Ya? Les agradezco mucho su participación y nos vemos el día miércoles. Ahí vamos a ver multiplicación y división. Y como les decía, me comprometo de aquí al viernes a tener publicada toda la información respecto al trabajo de investigación para que así ustedes tengan toda la información disponible, puedan leer los temas, elegirlo, ¿cierto? Y empezar a trabajar con tiempo, no esperen hasta el final. Ya, porque estén muy bien. Chao, chao. Cuídense, que tengan muy buena semana.
Aprendimos que lo que era un cuatrillón, ¿cierto? Un millardo. Ya, vamos a detener la grabación. Que esté muy bien.